Que nos tiene pues como hechizados a los seres humanos. Un invento de mediados del siglo XIX que empezó a agarrar vuelo a finales del siglo y principios del siglo XX, bueno, se empezó a convertir en la maravilla. Para los 20, 30 del siglo XX, pues ya era el centro de la atención de la gente. Ahorita en diciembre lo tratamos porque pues es la fecha en la que hay mucho mercadeo de coches, ¿no? La gente vende muchos, compra también sus coches. Uno está haciendo sus ahorritos durante todo el año para en diciembre lograr comprarse un cochecito, porque el más caro anhelo que tenemos casi todos en algún momento de nuestras vidas pues es comprarnos un carro. Uno piensa que si le va bien en la vida, que si tiene suerte, pues va a poder estudiar o poner un negocio, conseguirse un trabajo y luego pues comprarse un coche y luego comprarse una casa y ya la armaste, ¿no? Para toda tu existencia. Pero, pues, así como nos tienen hechizados los autos, pues se han vuelto nuestro calvario porque, para empezar, como todo mundo deseamos tener un coche, o casi todo mundo desea tener un coche, y algunos desean tener dos, y la mayoría quiere tener el coche más elegante, más bonito que se puede encontrar, pues resulta que ahora en casi todas las ciudades del mundo el primer problema que tenemos es que los coches ya no caben en las calles. Se han vuelto estacionamiento las calles, pero además el tráfico es insufrible y difícil en casi todas partes del mundo. En Nueva York, en algunas zonas, hasta en las películas lo mencionan, que son tremendos los embotellamientos. Dicen que en Londres, que en París, y estoy hablando de ciudades, pues son por un lado muy antiguas y por otro lado muy urbanizadas, pues tienen ese problema. Ya no digamos aquí en la Ciudad de México, que todos los días, todo el tiempo tenemos embotellamientos por casi toda la ciudad. El asunto está pues como fuera de control. Y en el tercer mundo pues también sucede lo mismo. En casi todo el mundo, lo que le pudiéramos llamar civilizado, occidental o como le quieran llamar, pues el problema es el exceso de automóviles. Y es muy difícil controlar esto porque todos queremos tenerlo y los que los fabrican los quieren vender y los que los fabrican pues les dan estímulos a los gobernantes en todo el mundo para que no se opongan, para que no estorben e incluso estimulen la posibilidad de que haya más autos. Hace unos años, cuando había una crisis en cuanto a venta de autos, el Bester Gordillo, la líder del CENTE, llegó a un acuerdo con los bancos y las fábricas de automóviles para que les dieran créditos baratos a los maestros para que se hicieran de coches y estimular este tipo de mercado. Como consecuencia de que se amplía tanto el número de coches, pues luego hay que ampliar las vialidades. Y entonces en México hace muchos años se creó este rollo de los ejes viales, o sea, de ampliar las calles, hacerlas de un solo sentido, una cosa que se ha hecho en muchos lugares del mundo. Se redujeron las banquetas e incluso se eliminaron algunos predios, o sea, algunas casas o comercios para hacer más anchas las vialidades principales para que pudieran circular más autos. Al poder circular más autos, pues caben más y al caber más, pues se compran más autos y luego el problema es que otra vez no cabe. Entonces la siguiente etapa entonces fue pues lo que ahora se usa en muchas partes también, que son los segundos pisos, los túneles, los pasos a desnivel. Y cualquier obra que se hace en relación a los coches, pues dura 3, 5, 7 años, 10 años, depende de la ciudad, depende del país, pero al final de cuentas termina siendo desbordada porque el número de autos sigue creciendo. La gente con recursos compra coche nuevo cada vez que puede y los que no tenemos recursos pues vamos comprando el usado del usado del usado y así se va haciendo la cadena hasta que hay coches que son verdaderamente unas carcachas como la que nos comentaba Roberto Carlos ahorita en la canción, hasta las cosas de lujo que estamos viendo que de repente aparecen. Entonces, más vialidades, más autos, más vialidades. Un problema aparejado con este asunto es que al aumentar el número de vialidades y al ensanchar las vialidades, como el pavimento es
impermeable, o sea, no deja pasar el agua. Lo que tenemos es que los sistemas de drenaje de las ciudades se ven saturados, porque en vez de absorberse localmente en cada lugar, en cada punto donde está lloviendo el agua, pues no, el agua escurre porque cae en el pavimento y no puede ser absorbida, y entonces va arrastrándose hasta las coladeras del drenaje. Cuando las lluvias son muy fuertes, pues se satura, y a veces aunque no sean tan fuertes, porque es tan grande la superficie impermeable, o sea que no deja pasar el agua, que no la absorbe, que entonces se saturan los drenajes, y como las ciudades, sobre todo la Ciudad de México, no tiene el mismo nivel por todos lados, en un lugar se mete el agua y en otro sale de las alcantarillas. Entonces tenemos ahí problemas de que no se recargan los mantos acuíferos, de que hay más inundaciones y peligros, porque también pues, se forman a veces corrientes de agua bastante grandes que pueden arrastrar a personas y ocasionar accidentes más graves. Acaba de terminar en estos días la COP21, esta reunión de presidentes y primeros ministros del mundo, en el que estuvieron hablando del cambio climático. Uno de los debates que había era ¿qué posición tener para tomar el acuerdo? Había en general dos grandes bloques o posiciones, unos que decían que había que limitar a 2 grados centígrados el incremento de la temperatura en 100 años, o sea, bueno, en 85 años, o sea, hasta el 2100. Y hay otra posición un poco más enérgica o radical, digamos, que decía que no, que hay que limitarlo a 1.5 grados de aquí al 2100. Esto implica que suba menos la temperatura, y para que suba menos la temperatura habría que quemar menos combustibles y generar menos gases de efecto invernadero. Algunos países se quejan de que parte de sus territorios desaparecerían si sigue incrementándose la temperatura, porque seguiría subiendo, como presumiblemente está sucediendo, el nivel del mar, y entonces parte de sus territorios desaparecerían. A nosotros nos sucedería algo semejante con Baja California y con la península de Yucatán si sube el nivel del mar. Para sorpresa de muchos, el acuerdo quedó finalmente en que todo mundo va a hacer un esfuerzo para para limitar el incremento de la temperatura, del promedio de la temperatura en el planeta a 1.5 grados centígrados. Este es un asunto bastante voluntarista, porque para ello pues tendrían que reducirse varias cosas. Y no se ve que estén tomándose realmente en ninguna parte las medidas para eso. Habría que quemar menos combustibles, y aquí es donde viene la relación con el tema que estamos tratando de los automóviles. Si hubiera realmente convicción por parte de los gobiernos, pues lo que estarían haciéndose es emitir leyes en todo el mundo que limitaran la circulación de autos, o que limitara la fabricación de autos, o que prohibiera el uso del motor de combustión interna y solo los motores eléctricos u otro tipo de vehículos. Porque una parte importante de las emanaciones de gases de efecto invernadero en cada una de las ciudades, pues lo proporcionan los autos. Claro, no es tan grande como luego quieren decir luego los gobiernos, porque si son los coches los que son el responsable de la contaminación, pues entonces todos estamos contaminando. No es tan así como luego lo quieren presentar, particularmente aquí en la Ciudad de México, pero sí es un factor importante. Sin embargo, no ve uno que se percibe que en ninguna parte del mundo se estén tomando medidas en ese sentido. Más bien lo que se están haciendo es medidas económicas y trampitas y administrativas, de manera que los que contaminan más puedan seguirlo haciendo a cambio de promover políticas más sanas, o sembrar arbolitos, hacer cosas así en otros territorios que no son los suyos. Por ejemplo, quieren intercambiar esto de, bueno, vamos a hacer un gran cultivo de árboles y esto va a captar tanto más cuanto dióxido de carbono, y entonces nosotros podemos quemar tanto en combustibles para compensar eso que estamos absorbiendo, que finalmente pues puede dar resultados muy malos. El problema es que la meta es en 2100, y para el 2100 pues todos los que están tomando los acuerdos ya estarán muertos, así que en realidad en el fondo a ninguno de ellos les importa en qué va a quedar el asunto, cómo va a quedar la cosa, si se va a lograr la meta o no se va a lograr la meta. Por lo pronto el debate es más bien económico y político.
Porque esto tiene que ver con algunos asuntos. Por ejemplo, el petróleo está ahorita extraordinariamente barato. Dicen que porque hay una baja en parte una cierta recesión económica, pero hay un conflicto con el Medio Oriente y con Rusia, y hay una baja artificial en el precio del petróleo. Un petróleo barato permite producir gasolinas baratas, y las gasolinas baratas pues estimulan el uso de los automóviles. Entonces ahí hay una contradicción con la intención general de los estados, de los gobiernos, en el sentido de limitar el calentamiento global, pero no se están haciendo generando las políticas que realmente estimulen eso. Es un objeto que en cierta medida mágico. Estamos hablando un poco de los factores, pues, de cómo nos tiene atrapados, ¿no? Pero es mucho más que eso, porque no podemos concebir las ciudades del siglo XX y lo que llevamos del XXI sin la presencia de los autos. De hecho, hemos construido y fabricado, generado, modificado nuestras ciudades para permitir el movimiento de los autos, para estimular el movimiento de los automóviles y las cosas colaterales como los camiones y cosas por el estilo. Entonces, el capitalismo, o sea, el sistema de producción en el que vivimos, pues está representado simbólicamente por las ciudades, y las ciudades por los autos. Cuando la gente viene a una ciudad después de que no ha vivido en ellas durante mucho tiempo o no las conocía, lo que más les sorprende es la enorme cantidad de autos. Y ahora, bueno, las últimas décadas, pues también el asunto del tráfico. Entonces las ciudades ya no son para las personas, son básicamente para que las personas se muevan en los autos, o sea, pues literalmente para los autos. Pero el asunto no queda ahí, porque la producción en serie, esto que se llamó el Fordismo, pues viene precisamente del apellido del dueño de la marca más conocida de autos, el Ford, que él fue el que creó este asunto de la línea de producción, o bueno, por lo menos lo hizo en grande, y entonces en vez de que un equipo pequeño de personas armara auto por auto, pues los puso en línea y cada quien le iba poniendo una pieza o un par de piezas y seguía avanzando, la gente lo podía hacer más rápido, se especializaba mucho en el trabajo. Entonces, la forma característica de producción en el capitalismo de finales del siglo XIX y todo el siglo XX, que es esto de la producción en masa, en serie, la línea de producción, pues es también una de las herencias, de los logros de los automóviles. De ahí viene el asunto también. Ya lo hemos comentado en otros momentos, el auto es también un símbolo de estatus, es la forma en la que representamos, le decimos a los demás que estamos progresando, que tenemos ingresos, porque nos da autonomía para movernos, nos da comodidad, nos permite también estar en mejor condición que otros. Entonces es también el símbolo por excelencia del estatus en nuestro mundo moderno, por lo menos en el capitalismo. Entonces, esa es una de las razones por las que todos ambicionamos y soñamos con tener un automóvil en algún momento de nuestra vida e irlo mejorando. Pero a la par de que todos necesitamos tener un auto y de que tenemos problemas para la circulación, pues lo que están viendo ustedes también en las fotografías que les trajimos ahora, pues tenemos el problema de cómo deshacernos de los autos. Para empezar, cuando el auto deja de servir, pues o se lo roban o la gente lo llega a abandonar, pues se van acumulando en unos tiraderos que aquí en México se le llaman desguazaderos y en general en otras partes se le llaman simplemente depósitos. Entonces se pueden reunir cientos, incluso miles de autos en diferentes lugares. Algunos de estos se han vuelto negocios porque la gente iba a conseguir piezas de recambio, repuestos que le dijéramos, pero se emplean terrenos muy grandes que además son muy contaminantes porque parte de los materiales, pues algunos se gasifican, otros se van oxidando, otros se escurren como los aceites y combustibles y se van a la tierra y van contaminando eso, además de que las propias masas de los vehículos pues echan a perder cualquier piso sobre el que se encuentren. La industria de los automóviles presume que
prácticamente todo el auto se puede reciclar excepto las llantas. Y ya hay un montón de proyectos en Hong Kong, aquí en la Universidad de México, en Estados Unidos, en Europa, de cómo hacerle para reciclar las llantas. Se ha intentado de todo, sin embargo, todavía no hay un método que sea costeable, eficiente y que entonces se haya utilizado ya masivamente. Y por lo tanto se generan acumulaciones, pero verdaderamente gigantes, cerros enormes de llantas en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades. Y la consecuencia luego ha sido que algunos irresponsables han decidido eliminarlas a través de incendios, o sea, quemando las llantas, y en otros casos, pues ha habido accidentalmente incendios y es dificilísimo apagar un incendio de este tipo y contamina, bueno, horrores. No obstante todo esto que estamos diciendo, una de las máquinas más eficientes que tenemos ahora son los autos. Todavía los 50 y 60 del siglo pasado, parte de los 70, era usual que todo el mundo tenía que tener herramienta en su coche y saber algo de reparaciones, pero ahora los autos son bastante eficaces, casi no se descomponen. Me refiero a los autos nuevos. Entonces, cada vez son como una mayor refinación tecnológica. Miles de personas en el mundo, desde mafias hasta independientes, viven de los autos robados. Soñamos todos vivir con algún día tener un auto de lujo o un auto deportivo. Y finalmente los autos se relacionan también mucho, pero mucho con la cultura. Para vender los autos, los fabricantes de autos han logrado establecer una relación entre el estatus económico que decíamos hace rato, entre el sexismo, esto es, si tú te subes a un coche, si tú traes un buen automóvil, pues te vas a volver más sexy y entonces más mujeres van a estar interesadas en ti. Lo cual, por supuesto, es una mentira, es un mito, pero es uno de esos mitos de los que todo mundo se cree, casi todos los hombres creen que es cierto, y esa es una de las razones por las que quieren tener un buen auto. Y los autos también se han relacionado en ese mismo sentido con el machismo. Mientras mejor auto tienes, más potente hombre eres. Incluso hay autos durante los 60, 70, se crearon muchos autos que eran muy trompudos, traían un gran motor al frente, entonces parecían como una extensión fálica del hombre y los que iban montados en ellos se sentían así como muy fuertes, muy poderosos. Sin embargo, como el otro día comentábamos con Oscar, pues el auto hay que empezar a decirle adiós porque cada vez es más incompatible con la cantidad de gente que estamos en las ciudades, es incompatible por la enorme contaminación que produce y pese a que estábamos diciendo que tiene un alto desarrollo tecnológico, cada vez son más eficaces, se pueden mover a velocidades muy grandes, son muy estables. Si uno nada más piensa cuántas veces gira o cuántas revoluciones da un motor por minuto y luego anda uno en un coche 6, 8 horas a alta velocidad, pues se da cuenta de la resistencia de los materiales, la eficiencia tecnológica de esos equipos, realmente sorprendente y sin embargo son equipos con un bajo rendimiento. Para mover a 100, 200 kilos, 300 kilos de personas hay que mover 800, 600 kilos de automóvil, lo cual pues es un desperdicio energético. La mayor parte del combustible y de la energía se va en estar moviendo el vehículo en vez de mover a la persona. Había que platicar un poquito de esto, tenía ganas de platicarlo porque, pues les digo, estamos en diciembre, que es fecha de comprar autos. Todo el mundo tiene derecho a comprar auto, pero cada vez está más difícil que sean compatibles con la presencia de los seres humanos sobre la Tierra. Lástima para los que no tienen auto, para los que tenemos autos que ya no están tan buenos. En fin, habrá que encontrar alguna alternativa. Seguramente va a aparecer dentro de unos pocos años, pero hemos sido una sociedad de automóviles el último siglo y pico. Nadie trema los dientes, nadie rasga su ropa. Solamente se atisba a lo lejos, sobre los montes, las nubes que anuncian que estamos al filo del agua.